Bienvenidos a Mujeres en Victoria, un programa de la Radio Bautista La Voz de Victoria. Soy Naomi Armendariz. Ahora vamos a seguir con nuestra serie de estudios llamado Dios me ve, Mujeres sin nombre en la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de una seductora, la esposa de Potifar. En la cápsula pasada hablamos acerca de una mujer quien era débil de convicciones y quien llegó a un punto que no veía la diferencia entre lo bueno y lo malo, aunque sí había aprendido la diferencia. Esa mujer fue la esposa de Lot. Ahora nos toca hablar de otra de las mujeres malas y sin nombre en la Biblia, la esposa de Potifar. Ella es la mujer quien intentó seducir a José mientras que él trabajaba como siervo en su casa. Sin embargo, hay varios principios de pureza que podemos aprender de su historia. La esposa de Potifar era una mujer de sus tiempos. Igual como la esposa de Lot, es muy fácil imaginar como una villana a una mujer que se equivoca tanto. En vez de hacer esto, debemos dar gracias a Dios por perdonarnos nuestros pecados y asegurarnos que la estamos viendo a ella con la misma vista clara y misericordiosa que Dios nos ve en nuestra condición pecaminosa. Mateo 7:1 es uno de los versículos más malentendidos de toda la Biblia. La gente tiende a leer las primeras dos palabras, no juzguéis, y luego cierran la Biblia como si esto fuera todo lo que Jesús dijo. Es importante leer todo en su contexto. Mateo 7, versículos 1 al 6. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean, y se vuelvan y os despedacen. A veces la gente conoce un poquito más que las primeras dos palabras de este pasaje, y entienden la necesidad de reconocer y tratar con su propia mal para que no les llaman hipócritas. Pero aún así pierden la esencia de lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Leemos versículos 2 de nuevo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El punto de la enseñanza es que debemos de ser justos si es que vamos a juzgar, y hacer el esfuerzo de comprender a la persona y sus circunstancias antes de hacer juicios en nuestras mentes, igual como nos gustaría que los demás nos hicieran. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la esposa de Potifar y sus tiempos? Los egipcios adoraban cientos de dioses, y muchos de esos dioses tenían que ver mucho con la sexualidad. Por cierto, en los tiempos de los egipcios, la desenfrenada libertad sexual era muy similar a los tiempos de hoy en día. La diferencia principal era la falta de otras enseñanzas al respecto. No había ningún cristiano por ahí hablando de la pureza o abstinencia. Así era la vida en la sociedad. Después de casarse, fue mal visto engañar a su esposo o esposa, pero antes de esto no habían límites. Siervos como José pertenecían a sus dueños de alma y cuerpo. Esto quiere decir que lo que la esposa de Potifar le pidió no fue afuera de lo común en su sociedad. Lo que sí era un poquito extraño fue que Potifar le dijo que José tenía poder sobre todo menos sobre su esposa. Debido a todo lo que aconteció, parece que esto fue un acto de respeto y protección hacia José.
En Génesis 39, 4 a 6, vemos el asombroso acontecimiento de que Potifar reconoció la bendición de Dios sobre todo lo que José hacía. La Biblia dice que José halló gracia en los ojos de su jefe. Seguramente Potifar preguntó a José por qué él era tan diferente. Por el ejemplo de José, Potifar pudo ver la diferencia entre los dioses que él servía y el verdadero Dios. Como siervo, José no era igual a su jefe. Sin embargo, tampoco ya era uno de los otros siervos. A lo mejor Potifar no podía dar a José su plena libertad, pero lo regresó la dignidad de su cuerpo. La única otra persona en la casa que podía mandar a José fue la esposa de Potifar. Pero debido al mandato de Potifar, ella no podía mandar a José a hacer algo en contra de su conciencia. Como muchas, si no todas las personas, el hecho de que ella no podía tener a este siervo, un hombre próspero y guapo, hacía que la esposa de Potifar lo deseara aún más todavía. Vamos a leer ahora el pasaje. Génesis 39, 5 a 12. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Repetitivamente la esposa de Potifar intentó seducir a José, algo que nosotros conocemos como un pecado, pero a ella le fue parte normal de su cultura. Ella lo vio como un reto, otro hombre para conquistar. Ella no necesariamente pensó que estaba haciendo nada malo. José fue su siervo, su pertenencia. Ella no consideró que estaba engañando a su esposo. En muchas casas egipcios, si el dueño no podía engendrar hijos, un siervo fue utilizado para este propósito. Potifar era un oficial en la casa de Faraón, como el capitán de la guardia de la casa, y a veces los reyes de Egipto tomaron medidas extremas para mantener la pureza de la sangre real. Hay un argumento entre los eruditos de la Biblia que es posible que Potifar era un eunuco e incapaz de dar hijos a su esposa, ya que la palabra utilizada para oficial y eunuco depende del contexto para traducir. Esta vez los traductores decidieron llamarlo un oficial, pero al menos conocer otra traducción de su título nos ayuda a entender la posible situación de la esposa de Potifar. Sin embargo, de ninguna manera podemos justificar su comportamiento. Al final de todo, José huyó de ella, y como venganza, ella lo acusó de intentar violarla. Como un simple siervo, José debía de haber sufrido la muerte, pero no fue así. Potifar lo mandó a la cárcel.
Esto indica que Potifar no creía que José hizo lo que le fue acusado. Pero para salvar su reputación como guardia de la casa de Faraón, tenía que hacer algo. A lo mejor estás pensando, pero ¿cuáles principios de pureza podemos aprender de esta mujer que hizo tanta maldad? En esta circunstancia, lo que podemos aprender es cómo evitar los pecados de ella. Hay 7 principios o pensamientos sobre pureza que podemos aprender de la historia de la esposa de Potifar. Vamos a basarnos en los siguientes puntos en 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero, las normas sociales no necesariamente son buenas. Aunque lo que hizo la esposa de Potifar era aceptable en su sociedad, era un pecado ante los ojos de Dios. La sociedad cambia cada rato. Dios es eternamente bueno. Su palabra nos relata su descripción permanente de la diferencia entre el bien y el mal. La pureza es un asunto divino. Segundo, los deseos de la carne son inagotables. Nunca van a faltar maneras de complacer a nuestra carne mientras que vivamos en este mundo. Podemos perder nuestra vida no más persiguiendo otra sensación o experiencia. Estas cosas nos llenan por un momento, pero de repente hay más deseos. Vemos esto en la esposa de Potifar. El pecado sexual tiene las consecuencias más altas de casi todo pecado, porque es un abuso del regalo más precioso que Dios nos ha dado aparte de nuestra salvación, el sexo santo entre los esposos. La pureza es un asunto físico. Tercero, los deseos de los ojos son insaciables. La Biblia nos dice muy directamente que José era un hombre sumamente guapo. La esposa de Potifar lo vio y lo codició por su apariencia. Ella quería la atención de él. Probablemente estaba acostumbrada a obtener cualquier cosa que ella quería. Y por esto se puso tan terca y alterada al estar enfrentada con el rechazo de José. Siempre hay algo para llenar los ojos. No es suficiente el hecho de abstener en hacer físicamente el pecado para mantenernos puros. Jesús nos dice en Mateo 5:28 que mirar para codiciar ya es lo mismo que hacer el pecado. La pureza es un asunto mental. Cuarto, la vanagloria de la vida nunca llenará. Esto es un asunto obvio. Sin embargo, todos hemos caído de una manera u otra en este pecado. Si algo es vano, es sin importancia o vacío. Entonces la vanagloria es algo insubstancial a la cual ponemos demasiada importancia, como vestir a la de moda, recibir halagos por nuestros logros, tener una mejor posición social, etc. Nosotras como cristianas debemos tener un cuidado muy especial en esta área. Tener ropa bonita para usar no es nada malo. Pero si hacemos mucho esfuerzo para vestirnos bonitos simplemente para dirigir atención a nuestros cuerpos, esto no es nada bueno. Hacer muchos esfuerzos para cumplir un logro tampoco es malo. Pero si lo estamos haciendo con el fin de recibir halagos, entonces lo estamos haciendo por la razón equivocada y estamos pecando.
Al final de cuentas, si hay alguna habilidad destacada en nosotras, es un don que Dios nos ha otorgado, y la gloria debe ser dirigida a Él. Creo que uno de los mejores ejemplos de la vanagloria de la vida es la posición social. Todos somos igual de pecadores aquí en la tierra. Y si somos cristianos, todos somos coherederos de la salvación como hijos de Dios. Nunca voy a olvidar algo que presencié una de las primeras veces que visité a México. Fui invitada a la casa de unos hermanos de la iglesia. Estos hermanos les iban bien económicamente y podían contratar a otros hermanos de la iglesia como trabajadores en su casa. Yo personalmente no tengo ningún problema con esto. Hay honra en todo trabajo, siempre que no sea ilegal o inmoral. Lo que me asombró es que a la hora de comer, los hermanos que trabajaron asando la carne y haciendo la comida en la cocina no vinieron a comer con nosotros. Había mucho espacio en la mesa para que todos pudiéramos comer juntos, como hermanos en Cristo. Pero a la hora de comer, ellos llevaron sus platos de comida afuera para comer en el patio. En el momento pensé que habían salido para agarrar más sillas para podernos sentar a comer todos en la mesa. Yo, toda ingenua, cuando vi que los trabajadores tardaron en regresar, pregunté si podía ayudar a las hermanas traer sillas de la cocina o el patio. Los dueños de la casa me vieron como que no entendía qué estaba diciendo. Mi español no era tan bueno en este momento, entonces abrí la boca para preguntar de nuevo, pero una amiga a mi lado me detuvo con una mano en mi brazo. En este momento entendí qué estaba sucediendo y me llenó de tanta vergüenza. No por lo que yo había dicho, pero me avergoncé de la actitud de los dueños de la casa. Lo que más me sorprendió es que estas personas no simplemente eran buenos miembros de la iglesia, pero que también 2 de sus hijos eran gente sencilla y misioneros a países sumamente pobres. La esposa de Potifar era una mujer de mucha vanagloria. Para salvar su nombre y vengarse de José, ella mintió y mandó un hombre inocente a la cárcel. La pureza es un asunto del ego humano. Quinto, las decisiones tienen consecuencias temporales. Las cosas que hacemos no solamente nos afectan a nosotros, sino a otros también. Debido a la mentira de la esposa de Potifar, José fue a la cárcel sin causa. Debido a la mentira de la esposa de Potifar, su esposo perdió un valioso trabajador. Debido a la mentira de la esposa de Potifar, ella perdió en una manera pública la confianza de su esposo. La pureza es un asunto del bienestar futuro de nosotros y de los demás. Sexto, las decisiones tienen consecuencias eternas. Aunque la esposa de Potifar mintió para hacer una maldad a José, Dios lo usó para el bien en varias ocasiones, desde salvar la vida del copero del rey hasta salvar a todo el país de Egipto y la familia de José de la hambruna. Pero estos son solamente unas de las consecuencias temporales. Las consecuencias eternas eran la gloria dado a Dios y las personas salvas. La vida de José marca el camino de Israel en su jornada a estar preparados para recibir el Salvador del mundo. Dios es fiel en medio de la maldad del hombre. La pureza es un asunto eterno. Séptimo, mantener la pureza guarda la vida de muchos arrepentimientos. Este último punto es sumamente obvio.
Si mantenemos nuestros ojos en Dios y enfocamos en servir y agradar a Él, entonces mantenernos puros no es tan difícil, porque lo haremos en las fuerzas de Dios. La vida de la esposa de Potifar se llenó de tantas vergüenzas debido a su falta de pureza. Ella es un ejemplo para nosotras de las cosas de las cuales debemos evitar. La pureza es un asunto de paz sobrenatural. Que Dios las bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, hermanas, como lo fue para mí mientras que la estudiaba. Espero que pasen un bendecido fin de semana. Nos vemos para la próxima cápsula cuando seguimos nuestra serie de estudios de mujeres sin nombre en la Biblia. Vamos a ver qué podemos aprender de la valentía y misericordia de la hija de Faraón.